Muy buenos días, hermanos. Estamos en la escuela sabática, parte de la discusión de la lección de este sábado. Es un placer para mí poder compartir con ustedes la discusión de la lección. Yo espero que nosotros podamos entrar en dinámica, ya sea ustedes continuando, revisando su folleto y las cosas que vamos a estar analizando. Durante este trimestre estamos estudiando un folleto muy interesante y una temática muy interesante relacionada con la educación, uno de mis temas favoritos. ¿Y por qué la educación? Porque la educación, decía el profesor José Cáceres en su libro Sociología de la Educación, que la educación es el medio a través del cual las comunidades introducen a sus nuevos miembros hacia ella. Así que nosotros estamos estudiando la educación cristiana. ¿Y qué es la educación cristiana? La educación cristiana tiene que ver con la preparación dentro del plan de Dios para restaurar al hombre. De ahí que educación y redención son la misma cosa, dice Elena G. de White. Hemos estudiado algunas lecciones, entre ellas la educación en el jardín del Edén. Esa fue nuestra primera lección. Estudiamos a Jesús como el gran maestro y la semana pasada estudiamos una lección muy interesante que fue la adoración en la educación. Para mí esa lección era la lección central de este trimestre, ya que la adoración juega un papel importantísimo en lo que nosotros, en nuestra relación con nuestro Dios, la adoración. De hecho, el gran conflicto se inició precisamente con la adoración, cuando Satanás quiso usurpar el trono de Dios y ser adorado. Vimos también que cuando Jesús vino a la tierra y fue al desierto después de ser bautizado, para prepararse en su preparación para la obra de redención a la cual había venido, Satanás lo enfrentó en el campo de batalla y le presentó 3 tentaciones. Y esa primera tentación, que tuvo que ver en convertir las piedras en pan, la otra tentación tenía que ver con la presunción: échate abajo, que a sus ángeles mandará para que te guarden. Y la última tentación, que era lo que más le interesaba a él, las otras eran solo una introducción para venir a lo que él quería que fuera. Le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, si tú viniste a morir por el hombre y lo que quieres es recuperar el reino de Dios aquí en la tierra, entonces no tienes que pasar por todo lo que tú vas a pasar. Solamente póstrate y adórame. Y Jesús entonces le contesta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, en la lección de esta semana que hemos estudiado, tiene que ver entonces con la educación y la redención. ¿Cuál es la importancia de la educación? Como hemos dicho, la educación introduce, prepara a los miembros de una comunidad para que vengan a formar parte de ella, para que vengan a conocer la cultura a la cual son introducidos. Es importante entonces que nosotros podamos entender que la historia puede ser lineal o es circular. La historia circular indica que estamos aquí dando vueltas y vueltas sin un destino determinado, sin un propósito determinado, sin una dirección a seguir. No hay propósito en la vida. Y Jesús, en la educación, entonces la historia lineal
nos tiene un principio y tiene un fin, donde Dios, que no tiene principio ni tiene fin, entra en la historia del hombre para entonces conducirlo a lo que Él quiere. Jeremías capítulo 29 y el verso 11 dice el Señor relacionándose, hablando con relación a Israel: yo sé los planes que tengo para ti. Dios tiene planes. Y el Salmo 138, verso 8 dice: porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene planes con el ser humano y esos planes los lleva a cabo entonces a través de la educación. Y como dijimos, Elena White menciona y cita, presenta que la educación y la redención son la misma cosa. Cuando hablamos de un sistema educativo, entonces vemos que la educación puede ser educación informal y la educación formal. La educación informal es donde no hay un currículo predeterminado, no hay exámenes. El hogar, la iglesia participan de la educación, pero no tienen un sistema formal donde hay exámenes. Las cosas que aprendemos, las aprendemos para la vida, no nos dan exámenes, no se pasa de grados, pero a menos que, y ya hemos visto durante este periodo de pandemia, que la educación en el hogar, muchos padres antes de la pandemia hacían lo que se conoce como el homeschooling, la escuela en el hogar. En vez de enviar sus hijos a la escuela, entonces ellos le dan las clases en el hogar. Eso es educación formal, donde hay exámenes, donde hay requisitos a seguir. Hay una visión, el sistema educativo tiene una visión hacia dónde, cómo ve al ser humano. Hay una misión, tiene filosofía, hay un currículo a seguir, y el currículo son las asignaciones, el medio a través del cual vamos a lograr lo que queremos con el estudiante. ¿Quién va a lograr ese currículo? Entonces el maestro, hay un maestro, y ese maestro está representado no solamente por el que está en el salón de clases, sino por todo el personal de la escuela, incluyendo los principales o administradores, así como los que se ocupan de mantener la escuela limpia, el personal de la cafetería, los choferes de los autobuses y las guaguas. O sea, todo el personal de la escuela forma ese grupo que se llama maestros. Todos tenemos la responsabilidad sobre el estudiante. Si tenemos entonces una filosofía, tenemos currículo, tenemos maestro, entonces ahora hace falta, hay un edificio donde se va a enseñar ese lugar. El edificio no necesariamente tiene que ser un edificio físico, puede ser debajo de un árbol y ese es el edificio. Hay lugares donde no hay un edificio para escuela, sin embargo se reúnen debajo de un árbol. Si tenemos entonces currículo, maestro, filosofía, lo que queremos, entonces hace falta el estudiante. ¿Quiénes son los estudiantes? El estudiante es el fruto, el producto que el sistema educativo quiere conseguir. ¿Cuál es el currículo entonces? Lo que persigue la educación cristiana: desarrollar, volver a tener y producir la imagen de Dios en el hombre. Redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Redimir es algo que teníamos antes, que hemos perdido y lo recuperamos. Entonces, el plan, la educación como redención, que son la misma cosa, entonces la educación persigue la restauración de la imagen de Dios en el hombre. ¿Y esa imagen a qué se refiere? El objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿A qué se refiere esa imagen? Pues a la forma de pensar. Tengo aquí conmigo el libro La Educación, que es precisamente el libro que se está siguiendo, y aquí en la página 16
del libro de la educación, su autora Elena White dice: todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos o ideas de otros hombres. En vez de restringir su estudio, a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y el destino, y la mente se expandirá y se robustecerá. En vez de jóvenes débiles en la educación, las instituciones del saber deben producir hombres fuertes para pensar y obrar. Hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias. Hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Por eso vemos que la educación que recibieron los jóvenes en Israel cuando llegaron a Babilonia, aún frente al horno de Nabucodonosor, ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo. O sea que la verdadera educación persigue reproducir la imagen de Dios en el hombre. Otro de los temas interesantes en esta lección es entonces el elemento importante en esta lección y en el sistema educativo es el maestro, como hemos dicho. Y Jesús como el gran maestro. ¿Por qué el gran maestro? En Juan 13, versos 12 al 17, ustedes recuerdan que allí, cuando en el aposento alto Jesús invita a los discípulos a tener la Pascua y nadie quiere lavar los pies de unos de los otros, Jesús entonces toma el lebrillo y empieza a lavar los pies. Pero lo interesante es lo que él dice al final. Juan 13, 12 al 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y si yo, el maestro y el señor, he lavado los pies, entonces hacéis bien en lavarse los pies los unos a los otros, en servirse los unos a los otros, en ayudarse los unos a los otros. O sea que Jesús, como el maestro modelo, en todos los títulos que tenía, como Mesías, como Rabí, como el Hijo del Hombre, el Salvador y Redentor, Jesús, el título que sus discípulos asociaron con él fue el de maestro, el de Rabí, que quiere decir lo mismo, maestro. Y el maestro vino para servir. En mi experiencia como estudiante, recuerdo a mi maestro de octavo grado. Mi maestro de octavo grado, él se identificaba como la piedra. Yo soy la piedra. Si te me tiras, te rompe. Y si yo te me tiro, te desbarato. En la educación cristiana, el maestro es un servidor. Y por eso vemos también en Mateo 20, 17 al 28, que cuando Jesús iba a Jerusalén con sus discípulos, que ya era la última experiencia a la cual se iba a enfrentar con las autoridades allá en Jerusalén, e iba a morir, la mamá de Andrés y Juan vino y le pidió que sus hijos, en el reino que él iba a establecer, sus hijos estuvieran uno sentado a la derecha y otro a la izquierda. Mateo 20, 17 al 28. Y Jesús le dijo que el que quiera ser grande, el que quiere ocupar posición en esto, si alguien quiere ser grande en este reino,
en ese reino que él estaba, que iba a establecer y que él va a establecer, entonces tenía que estar en la capacidad de servir. La humildad, el servicio es lo que reconoce al maestro en la escuela de Cristo. Por eso la diferencia entre instructor y educador. El instructor dice: hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. El maestro dice, y el maestro espera que sus estudiantes lleguen a reflejar lo que él es, el modelo y el ejemplo para ellos. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza. O sea, todos venimos a ser maestros. Todos venimos a ser maestros. Y en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y si oye es porque alguien le está enseñando, y bienaventurados los que hacen. O sea que el maestro, todos nosotros en la escuela de Cristo pasamos a ser estudiantes, y el maestro pasa a ser estudiante porque Jesús es el maestro de los maestros. Muy importante el que tengamos en cuenta este aspecto, porque en la educación cristiana todos tenemos la responsabilidad de sentarnos a los pies de Jesús, recibir de Jesús y vivir lo que Jesús nos enseña y compartir lo que hemos aprendido con otros, tomando como modelo al gran servidor Cristo Jesús, que dijo: si yo le he servido a ustedes, haced bien en servirse los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el currículo de enseñanza en la educación cristiana? El tema es la salvación. Y Jesús, la vida de Jesús, la historia de Jesús, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es el currículo que nosotros estudiamos. Entonces, la palabra de Dios, su palabra. Juan 5:39 al 47, Jesús le dice a los que estaban agitándolo, los que estaban preguntando quién él era, le dijo, Juan 5:39, si le creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque de mí escribió él. En Hechos capítulo 24, en Lucas capítulo 24, versos 35, versos 13 al 35, los discípulos que iban a Emaús, con este forastero que ellos se encontraron, ese forastero, entonces, cuando le empezó a preguntar de las pláticas que ellos tenían, le empezó a hablar de él mismo. Y dice que siguiendo y empezando desde Moisés, la Torá, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba lo que la palabra de Dios decía de él. Así que el currículo que nosotros estudiamos en la escuela de Cristo, el libro principal es la palabra de Dios y la naturaleza, como hacían en la escuela de los profetas que Samuel fundó para Israel. Y la Biblia entonces está dividida en diferentes tópicos, en diferentes libros, desde Moisés, los profetas y los salmos. ¿Y qué es lo que persigue la palabra de Dios? La palabra de Dios entonces persigue el que nosotros podamos tener la sabiduría suficiente, tener el conocimiento suficiente para presentar al Señor.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es ese objetivo principal? Traspasarlo a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Deuteronomio capítulo 6, los versos 4 al 9, dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portales. O sea, el propósito de la educación es, al transmitir ese conocimiento en la escuela de Cristo, los estudiantes recibirán de sus maestros, que son sus padres, y lo seguirán pasando de generación en generación. El objetivo de la educación, entonces, es eterno. Participamos en la escuela de Cristo y pasamos la antorcha. La educación cristiana que recibimos, por ejemplo, la educación cristiana adventista, que tiene como modelo la escuela de los profetas, es una educación que es dinámica. No solamente es pasiva, es activa también. Y en nuestros colegios, los estudiantes no solamente pagan por su educación con dinero, sino que el plan educativo es que el estudiante también trabaje, que el estudiante participe. Al cambiar esos modelos, nosotros nos encontramos entonces con muchos problemas, porque al no recibir y seguir el modelo que Dios nos ha dejado, de ahí vienen los conflictos, de ahí vienen las dificultades, y ahí viene el que cuando el currículo es alterado y es afectado porque el estudiante está solamente recibiendo y no participa. El objetivo del maestro es llegar a que sus alumnos continúen con el trabajo que ellos están realizando. Pasarlo de una generación a otra generación. Id y enseñad. Mateo 28, 19 y 20. Marcos 16, 15 y 16. Id y haced discípulos. No es solamente recibir, hay que pasar la enseñanza. Y se ha demostrado que cuando uno trata de enseñar a otro lo que sabe o lo que ha aprendido, tiende a eso se internaliza más. El que lo recibe, cuando trata de darlo, lo aprende más. Nueva Zelanda tenía el mejor sistema de lectura del mundo. ¿Por qué? Porque el estudiante de primer grado enseña al de kindergarten, el de segundo al del primero, el de tercero al segundo, y así sucesivamente. Lo que sabe, trata de enseñárselo al otro, y mientras más lo enseña, más lo aprende. Y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si recibimos y no damos, entonces ahí quedamos. Y la palabra de Dios tiene 3 elementos básicos e importantes, como nos dice el libro de Apocalipsis. La Biblia debemos estudiarla, debemos vivirla y compartirla. Mientras más se repite algo, más se aprende, entendiendo su contenido. Hay una descripción acá que hace el autor
en esta sección. La imagen es la de cristianos convertidos. La gran comisión evangélica de Mateo 28, 18 al 20, puso en marcha un notable movimiento religioso en todo el mundo. Aquí unos pocos apóstoles o misioneros, que las dos palabras significan lo mismo, los que son enviados, recorrieron todo el mundo y reunieron alumnos, los convirtieron en discípulos, los llamaron a creer en Jesús, los bautizaron y procedieron a enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado. La imagen es la de cristianos convertidos en todo el mundo, que representan diferentes culturas y hablan diferentes idiomas, que salen de las aguas del bautismo solo para ingresar en una escuela y comenzar su educación. La educación empieza antes de entrar a las aguas del bautismo. Ahí difiere un poquito de los autores de la lección. Desde antes de entrar, ya estamos en la escuela de Cristo, y una vez salimos del bautismo, entonces se intensifica que lo que recibimos vamos a darlo. Tengo como ejemplo allí el etíope. Cuando Felipe se acerca a él, ya él sabía de Jesús y le pregunta a Felipe: dime una cosa, este está hablando de sí mismo, está hablando de otro. Y nosotros encontramos que el libro que estaba leyendo era Isaías en cuanto al Mesías, que como cordero fue llevado al matadero y como los que lo sacrificaban no abrió su boca. Y desde allí Felipe le empezó a hablar de Jesús. Y es interesante que aunque no dice que le habló del bautismo para aquellos que aceptaban a Jesús, la palabra no dice eso, pero cuando llegaron al lugar que había mucha agua, el etíope le preguntó a Felipe: aquí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice que se detuvieron, bajaron del carruaje en que iban y Felipe lo bautizó. Y al salir de allí, Felipe no apareció más. Este hombre ya sabía de la palabra de Dios antes del bautismo, y así que después que él se bautiza, continúa compartiendo con otros. Nuestra escuela empieza no después del bautismo, sino antes del bautismo, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque dando es como recibimos. Educar es redimir. La educación y la redención son una, van unidas. Por eso, en esta lección, el objetivo y lo que persigue es que podamos entender que la restauración de la imagen de Dios en el hombre, y como dice Elena White en el libro La Educación, que el hombre ha sido dotado de una facultad semejante a la del Creador, la facultad de pensar y hacer. Que las instituciones del saber, en vez de producir debiluchos educados, deben producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Y quiero destacar que cuando dice hombre, se está refiriendo al varón y a la hembra, al hombre y a la mujer. La escuela de Cristo, en el conocimiento intelectual, nos prepara en todas las áreas, pero más que todo para reconocer al Dios verdadero, al Dios creador, al único que merece ser adorado, aquel que vino a morir por nosotros, aquel que vino a redimirnos
Y el objetivo de la educación precisamente es llevarnos, volver al origen donde estábamos antes del pecado. Porque el pecado hizo separación entre Dios y nosotros a través de la educación que nos lleva a la redención. Esa educación tiene como centro, como propósito, como objetivo, restaurar la imagen de Dios en el hombre. Por eso es que cuando se habla de la verdadera educación, la educación que el mundo nos prepara solo para conseguir un trabajo y ganar dinero, no es la educación del cielo. La educación del cielo es prepararnos para restaurar la imagen de Dios en nosotros, esa capacidad de pensar y poner a Dios primero, de servirle a Dios, no de servirnos de los demás, de reconocer de que somos iguales, de que Dios nos creó de una sola sangre, y como hemos sido creados de una sola sangre, entonces todos colaboramos como discípulos en la escuela de Cristo para ser restaurados los unos juntos con los otros para la gloria y la honra de Dios. Que Dios nos ayude a poder continuar preparándonos en la escuela de Jesús, y como dice el libro de Apocalipsis, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y aquí todas las cosas sean hechas nuevas. Al ser restaurados, redimidos en la escuela de Cristo, nosotros pasamos de esta escuela para seguir viviendo la eternidad, ahora con Jesús, como el gran maestro y el maestro de los maestros. Que Dios nos bendiga.